Hola, soy Alejandro Chocoteco y el día de hoy quiero escuchar cómo iniciaste tu proyecto desde cero. De lavar coches a tener uno de los restaurantes más populares de la zona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Alejandro Chocoteco, estamos en su podcast Desde Cero. Y como el nombre lo dice, queremos conocer historias de cómo comenzaron algunas personas que han logrado el éxito y que han hecho en este camino pues para mantenerlo y llegar a más. Así que el día de hoy, para platicarnos un poco de esta gran historia de éxito que es Urban Wings, tengo como invitado a Gilberto Adame. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chocoteco. Pues la realidad es que feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Es parte de tus primeros episodios. Para mí, pues creo que también es algo importante que ya tenía años sin hacer y siempre hemos coincidido en que compartir ayuda a despejar muchas dudas a nivel general. Entonces, encantado de estar contigo el día de hoy. Gilberto, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Como sabes, te lo he mencionado varias veces y a varios amigos que conozco. Te admiro mucho. Muchas gracias. Eres una persona que estudia bastante, que se prepara. Y yo te he dicho lo que haces, la estructura que tienes, cómo has crecido y este proceso y este camino que hemos en gran parte caminado juntos, de que te pregunto, me preguntas y nos vamos mentoreando. Me encanta, así que yo creo que tienes mucho que compartir y la gente mucho que aprender de lo que has vivido. Así que para mí es un honor que seas el segundo invitado de este podcast. Así que muchas gracias y pues vamos a iniciar. Claro. ¿Quién es Gilberto Adame? Pues, ¿quién es? Es un pelado que dicen que tiene cara amargado. La realidad sí. Es que pues es la pura cáscara, como diría Shrek, la capa. Pero la realidad es que es una persona humilde, que tiene bien cimentados los valores, que en este caso mi mamá fue la que nos ha criado a nivel general. Más adelante igual y podemos hablar. De a fuercitas va a salir porque yo no sería lo que soy hoy sin ella, ¿no? Y una parte importante que hay que mencionar es que es alguien que en general pues ha tenido miedo desde chico de ciertas cosas que podemos ir escarbándole un poquito ahorita, te vas a convertir en psicólogo, pero que ha aprovechado ese miedo para construir pues varias cosas que, como dices, ¿no? Hemos caminado casi de la mano y hemos visto gratamente cómo hemos crecido uno del otro y pues en general la gente que vea o lea esto va a sentir mucho amor en esta entrevista, en este podcast, pero la realidad es que la admiración es mutua y yo sí reconozco y aplaudo de pie a este caballero todo lo que ha logrado. Me encanta, casi me haces llorar. Gilberto, mira, quiero poner un poco en contexto, como dice el podcast Desde Cero, porque muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Ya lo logró, tuvo suerte. Quiero conocer un poco más de Gilberto. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de tu infancia? Así que te haya dejado como marcado. Te hablaba ahorita de que tengo bien presente el miedo y me acuerdo que estaba en sexto de primaria y creo que tal vez sabría canalizar eso porque no tendría que estar pensando eso en sexto de primaria, debía haber estado pensando en Pokémon o algo así. Pero sí me acuerdo que estaba en esa encrucijada de que vas a pasar a secundaria, qué va a suceder hacia adelante. Tratar de definir a mis 12 años, creo que eso es lo que tienes cuando estás en sexto de primaria, qué era el éxito y cómo me veía hacia adelante, ¿no? Entonces, desde esa parte te hablaba de que pues siempre he tenido como esa parte del miedo, pero lo he aprovechado a mi favor. Algo que he escuchado mucho y leí en algunos de los libros que me suelo aventar, que decían que el miedo no es para que te jale hacia atrás, que muchas veces es lo que nos pasa, sino tienes que aprender a aceptar ese miedo, a decir que lo tienes aquí al lado, agarrarlo de la mano y caminar hacia adelante, y cuando empiezas a hacer eso es cuando realmente empiezas a ver un resultado. Muchas veces ese miedo se traduce en el qué dirán o uno mismo se sataniza en el sentido de no soy suficientemente bueno para lograr algo. Y pues la realidad es que desde los 14, 15 años he trabajado de una y otra cosa y siempre pensando, teniendo bien en claro a dónde quería llegar a los 30 años, que pues es la edad que tenemos el día de hoy, ¿no? Gilberto, parece más. Parece más, pero es menos. Me llama la atención que dices que desde los 12 años ya te estabas preguntando hacia dónde va Gilberto y muchas veces hay personas 20, 22, 25 años y todavía no se hacen esa pregunta de hacia dónde voy, sino como vaya viniendo, vamos viendo. Y me llama la atención que dices desde los 12, a ver, ¿para dónde va Gilberto? En general trato de tener como mucha estructura. La realidad es que
no siempre vas a tener la respuesta de todo. Hubo un tiempo donde estaba perdido, sufrí depresión y otras cosas que más adelante también lo podemos hablar. Pero uno a nivel general, pues sí trataba como de, si yo quiero llegar a hacer esto, pues tengo que dedicarle el tiempo suficiente o tratar de ir un paso adelante de los demás, porque algo que tenía bien en claro es que por lo menos en la parte de universidad, pues todos saben mi competencia, ¿no? Entonces, antes de salir de la carrera ya estaba en cuarto, quinto cuatrimestre trabajando en una de las 10 mejores agencias de publicidad a nivel nacional. Y eso fue porque siempre como tú, si veo a alguien que me inspira o que creo que le puedo aprender, me acerco, trato de hacer relación, hago contacto, le externo mis proyectos, mis dudas o lo que sea, y sobre eso trato de avanzar un poquito más adelante. Entonces hubo una expo en la UNE, me acerqué a alguien y ahí a mis, que eran 18, 19, 20 años, pues ya estaba trabajando y viajando a México, Oaxaca, Puerto Vallarta, y ahí tienes al morrito de Providencia que les duele mucho como la gente del centro del país, liderando proyectos, contra gente que pues era de la capital y que venía de escuelas del TEC de Monterrey, la Náhuac, allá no sé cómo es el nombre tal cual, y pues eso les pesaba mucho, ¿no? En el caso de que un chavillo que salió de la nada y que tenía menos estudios, pues le estaba ganando proyectos con Telcel, Fórmula 1, Powerade. Entonces, gran parte de que eso sucediera, pues sucedió porque uno tenía la determinación y sabía que si se quedaba quieto donde estaba, pues no iba a suceder nada. Y me acuerdo puntualmente de un trabajo en el último cuatrimestre de la escuela donde nos teníamos que hacer un análisis FODA entre todos, ¿no? Entonces, en mi análisis FODA, haz de cuenta, pues ponían la hoja, la pasaban y cada quien ponía sus detalles. Entonces, me regresan mi hoja y en mis debilidades me ponen, sueña mucho, no tiene los pies en la tierra. Y, cabrón, ¿cuándo esto es una debilidad? O sea, sí me puso un poquito a pensar. Pero la realidad es que si no tuviera yo esa determinación de querer lograr las cosas, pues no estaríamos donde estamos el día de hoy, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo el hecho de... Hay una historia que luego cuenta Alex Day de cuando hizo su dibujito y que puso que iba a tener caballos, aviones y que dice que le dijeron de que... Cosas reales, ¿no? ¿Por qué pones esto que no vas a lograr? Sí. En tu caso era igual, o sea, soñabas mucho, pero muchas veces en las escuelas pasa de que te detienen o te frenan tus sueños y te quieren contener cuando, oye, si lo estás soñando es porque lo puedes hacer realidad. Claro. Y hay una frase que escuché en un podcast que decía, si Dios puso algo en tu mente es porque cree en tu capacidad de hacerlo realidad. Claro. Así que si lo tienes en la mente es porque es posible. Sí. Gilberto, ¿cómo empezó este cambio? O sea, los dos se lo pensaste, pero ¿cuáles fueron las primeras acciones que tomaste? De, ok, ya lo tengo en la mente, ¿ahora qué hago? ¿Leo? ¿Escucho algo? O sea, ¿cómo empezó esa parte? Porque ya lo sabías que tenías que hacer algo. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero? ¿Ya qué edad? Mira, la realidad es que en parte te mentiría desde cuando estaba chico. Mi idea sí era más como ser godín. Para empezar, yo quería ser dentista. Entonces, absolutamente nada que ver de lo que soy ahorita. Me metí, llegué a la prepa, laboratorios, tenía brackets, me daba asco mi boca y dije, no, si no aguanto la mía, menos la de los demás. Entonces, ahí fue como la parte de encontrarse. Pero antes de todo esto, la realidad es que a los 14, 15 años, mi primer trabajo fue con Fernando Chávez, un fotógrafo aquí local. Tenía una novia, necesitaba dinero para invitarla a salir y pues empecé como su asistente, en la parte de, hacíamos cápsulas de 15 años, bodas y todo eso. Después de eso fui modelo, en otra fui decán, acomodador de sillas, mesero, de limpieza. Entonces, la realidad es que siempre estaba como en esa búsqueda de tratar de generar capital para mí y para suplir mis necesidades del día a día. Pero hubo un punto en general que fue cuando empecé a trabajar como en Little Caesar. Un poquito desde antes, yo sabía que quería, de las metas que te decía para los 30 años, una de las metas era tener como esa parte de estar en un puesto gerencial o de jefatura. Y hubo situaciones en las que la realidad yo daba de más, por esa pasión, meter proyectos que se sean diferentes. Y
luego, pues la realidad es que uno se empieza a dar cuenta como de esa realidad oscura donde no hay esa reciprocidad y empecé como a, oye, pues sabes que podría explotar esto desde mis trincheras propias sin que nadie me limite, ¿no? Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta es, en mi parte de adolescencia, el trabajo era enfocado a tener mis necesidades básicas suplidas. Llegamos a la parte de pasar a universidad y en la parte de universidad era cómo me distingo para ser el mejor, codearme con los mejores, aprender y estar en los mejores escenarios. Y algo que siempre sí me tuve bien claro es que la suerte no existe, ¿no? Es la unión de la preparación con la oportunidad y que seas la persona adecuada en el momento idóneo. Entonces, siempre buscaba leer, capacitarme, estar en diplomados. Después de la carrera hice la maestría. Entonces, siempre como mi sueño en este caso era ser un alto gerencial en una ciudad, México, Monterrey o algo así, pues sí trataba de acelerar lo más posible en todo el tema del estudio para tener más cartas para poder competir en ciudades capitales, ¿no? Entonces, a nivel general eso es como lo he ido definiendo, pasa este tema en Little Caesar, me cambia la forma de pensar y la realidad es que pues ahí se empiezan a meter esas ideas de pues ser emprendedor. Empezamos con el tema del autolavado, el tema de Jovers y ahorita pues con la parte de Urban Wings. Oye, Gilberto, algo que me llama mucho la atención es que hablas de Little Caesars, ahorita nos platicas el puesto que tenías, sí. Pero hablas como que eso te despertó, por así decirlo, sí. De wow, o sea, me doy cuenta que tengo capacidad y que no la estoy explotando para mi beneficio. Claro. ¿Sí consideras como que esa etapa para la gente que ahorita está trabajando y que está en un trabajo y que dice, lo estoy dando todo, ¿tú cómo lo viste o cómo te diste cuenta el despertar de eso? Sí. En general hay situaciones o puntos de quiebre en cada una de las historias que nosotros llegamos a tener. En este caso, cuando estaba en Little Caesar, pues parte de mis funciones era gran parte de Tamaulipas, parte de San Luis, y la posición era coordinador de mercadotecnia, ¿no? Entonces andaba viajando aquí para allá, subía algunos proyectos a LinkedIn, gente de Little Caesar a nivel internacional los aplaudía mucho, a pesar de que nos salíamos un poquito del autorizado por la marca. Pero pues empieza a haber una situación en la empresa donde hacen un recorte de directores y en este caso pues me toca la bailadora a mí también. Y es ese momento donde sientes, y creo que más de una persona se puede sentir identificada con esto, literal sentí como si me hubiera engañado una novia, ¿no? O sea, di tanto de mi vida, hubo un mes donde iba a una visita internacional y no descansé un solo día. Y al final simplemente te dan las gracias. Y pues es normal, o sea, pasa en cualquier empresa. Y entonces, en ese momento, salgo de la empresa y empiezo a buscar trabajo, ¿no? Entonces, la realidad es que la oferta laboral en la ciudad es como muy reducida. Y por azar del destino, termino en un lugar que no era el más bonito del mundo. Me advirtieron que no lo hiciera. Dije, vamos a hacerlo. Presenté un proyecto y la realidad es que quedó, pero pues el ambiente era muy tóxico al grado de que ya en el tema de salud y todo esto me estaba afectando. Y yo me puse un ultimátum, me dije, si de aquí a diciembre no encuentro un trabajo, pues tengo que tener ya ahora sí un negocio. La realidad es que en todo lado donde he estado, pues siempre he dejado una buena impresión, un buen proyecto o algo y que sale a relucir mucho, pues tengo todas las tablas para poder hacer algo desde mi parte, ¿no? Entonces, haciendo un poquito de retrospectiva, hablábamos del tema de lavar carros. Saliendo de la carrera, pues tenía el negocio del autolavado VIP, que está en esa época sobre la película de, que eran Los Nobles, ¿no? Nosotros los nobles. Entonces, pues la idea era sencilla, necesitas que te laven tu carro, no hagas filas, vamos a tu casa, te lo lavamos y luego innovamos que no usábamos agua, ¿no? Pero en ese entonces, pues mi mamá me decía, oye, ¿sabes qué? Pues yo no te pagué la carrera 4 diplomados para que andes lavando carros, ¿no? Entonces, que al final del día no tiene nada de malo, o sea, la realidad es que es un muy buen negocio, bien administrado, pero empezó a haber esa presión donde de cierta forma yo no me había ganado o no tenía esa estructura administrativa o forma de demostrar que era un buen negocio que tengo en estos momentos.
Y ella me decía, oye, pues, ¿sabes qué? Pues vete a trabajar, busca otra cosa, Y ahí fue cuando empecé a ciencia cierta como parte de mi vida profesional. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Es que en ciertos intros he ido como mezclando la parte de ser godín y tener un side business, ¿no? Que es muy importante. Que eso creo que sí valdría mucho la pena el hacer énfasis. En general, la gente que esté escuchando esto va a ser gente que tiene ese ímpetu de tener un negocio propio. El primer consejo que yo podría dar a nivel general es la parte de si no tienes el capital suficiente y en este momento estás trabajando en un negocio, sigue así. Hasta que el negocio te dé por lo menos el doble de lo que tú tienes de nómina, salte. Pero antes no lo hagas. Siempre tienes que tener bien diferenciados el ingreso tuyo y el ingreso del negocio. Y sobre todo para que lo mismo que va entrando en el negocio, que así fue como yo le hice, pues le vayas dando vuelta y el negocio puede ir creciendo. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poquito de la pregunta en esencia, pero en general lo que te decía y me preguntabas del despertar es, llego a este lugar que llamémosle Hogwarts y Voldemort. Entonces, la realidad es que ya no era nada sano ni bonito para mí. Y pues yo digo, bueno, pues me empiezo a postular. Y pasan dos cosas, ¿no? Una empresa de autos, una posición, el salario era muchísimo menor. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya ni marques, así literal. Ya vimos tu examen psicométrico y no cumples con el perfil. La respuesta puntual fue, no estás suficientemente preparado para este puesto. Y fue como, ay, güey. Sí me pegó en el ego así fuerte porque era... Y hablaba de la depresión. O sea, estaba en un lugar donde era infeliz. El ego ahí entra en juego. El Gilberto Adame, que había hecho grandes cosas a nivel Little Caesar, 4 diplomados, una maestría, con grandes ideas, con todo ese potencial, pues encapsulado en un trabajo donde realmente no había para dónde hacerse. O más bien no te dejaban hacerlo, porque no podías brillar más que otras personas. Entonces, me sale otra vacante y en esa era exactamente la misma, un tema automotriz, misma posición, otro grupo muy famoso de aquí de la zona. Y ahí pasa lo contrario, me dice, ¿sabes qué, güey? Estás sobrecapacitado, güey, no te podemos pagar lo que necesitas. Pero en ese entonces yo estaba postulándome para, gracias a Dios, el trabajo que me ayudó muchísimo, que es Maseca, el poder entrar ahí. Y yo me mantenía pensando en, Dios me está quitando todas estas porque al final del día me va a dar la oportunidad de entrar allá. 6 meses después puedo entrar a Maseca y ya de ahí todo se vuelve color de rosa en ciertas partes. Obviamente tuvo sus complicaciones, ahorita podemos hablar de eso. Pero yo te hablaba de una meta, si para diciembre no consigo un trabajo, tengo que tener un negocio. Entonces, para enero yo me salgo y me dedico al 100% a este negocio. ¿Qué pasó? Llegó diciembre, no he encontrado trabajo, me avisan en Maseca a finales que sí me querían, pero como yo no encontraba trabajo necesitaba un negocio. Entonces logré empezar con los pininos de lo que es la marca en este momento. Y para enero pues ya tenía las dos cosas. O sea, como que Dios me dijo, a ver, güey, estás chingue y chingue, ahí tienes las dos, ahí tienes el trabajo y ahí tienes el negocio. Y así fue como realmente empezamos a trazar este camino fuerte hacia el día de hoy. Pero lo que yo te decía y a nivel súper resumido es esa parte de que cambió en uno fue sentir que al final del día tú puedes hacer desvivirte por una empresa y por un pelado que tal vez nunca vas a conocer, y con la mano en la cintura te pueden dar las gracias y tú vas a estar batallando 3, 4, los meses que sean. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues hay que buscar hacer algo donde pueda empezar a utilizar este talento que tengo y que me pueda llevar hacia algo más. Ahorita tocaste dos temas en los cuales me gustaría hacer énfasis. Uno de ellos es la depresión. ¿Cómo viviste tú la depresión y cómo lograste salir de ella? Porque yo creo que en este momento hay muchos jóvenes que están en esa situación y que dicen, ¿sabes qué? Yo doy para más, pero como no lo estoy logrando, me siento así y me siento deprimido. ¿Tú cómo la viviste y cómo saliste? Pues en general creo que, no soy psicólogo, pero debería haber como diferentes tipos de depresión enfocados o que
provienen de diferentes estímulos, por así llamarlo, ¿no? En este caso el mío venía de una decepción laboral, en este caso algunos pueden ser amorosas, y la forma en que yo encontré una salida pues, fue justo grabar podcast. Entonces, no muchos lo saben, pero la realidad es que el escribir a mí y las palabras que venían en esos podcasts principalmente eran como un espejo hacia mí mismo de, güey, realmente eres bueno, las cosas van a salir bien y hay que seguir hacia adelante. Evidentemente, los primeros días, meses, pues no fueron sencillos, era de estar tirado en la cama valiendo queso. Pero lo peor que puedes hacer es eso, quedarte encerrado y no tratar de encontrar una solución. Entonces, para mí fue empezar a viajar, a grabar algunos videos a San Juan del Río con un amigo, a escribir, a grabar estos podcasts. Y la realidad es que, digo, solo son como 8, pero la gente los recibió bien en cuestión de amigos cercanos y me decían, güey, pues es que justo lo que estás diciendo es lo que yo estoy pasando. Entonces, creo que más como hombres tenemos este miedo y es uno de los podcasts, de decir lo que sentimos, porque tenemos como ese estereotipo de que debemos de ser siempre los fuertes, los líderes, no podemos llorar porque no llores porque eres niña. Entonces, todo eso que nos van inculcando desde niños, pues de cierta forma uno va conteniendo muchas cosas que hasta que llega el punto truenas y es muy difícil salirse de ese hoyo, ¿no? Entonces, lo más importante para mí, si lo divido en pasos, pues es uno, aceptar que no eres perfecto, que tienes un desmadre emocional y tratar de identificar la causa de dónde viene esto, trabajarla y hacer la parte tuya. O sea, no puedes esperar que Dios te arregle todos tus problemas, tú tienes que poner una parte. O sea, digo, cada quien tiene sus creencias, él pone la suya, tú tienes que poner la acción. Sin acción no pasa nada y la realidad es siempre pensar que pues todo es momentáneo y que estás donde debes estar. Me encanta el eslogan. Acabas de mencionar, estás donde debes estar. Los que han ido a Urban Wings saben que es tu eslogan. Sí. Platícame de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Puta, pues tiene un gran peso para mí. Veía una plática de Steve Jobs en Harvard, creo, donde decía que los puntos se unen de adelante hacia atrás y que nunca puedes comprender qué va a pasar hacia adelante, pero sí cuando te sientas y ves que cada cosa tenía que pasar para construirte a ti en estos momentos, empiezan a hacer mucho sentido. Te pongo 2 ejemplos. Mi primera novia, yo la conocí porque un amigo me dijo de que, oye, le gusta, te la presento y todo esto. Entonces, eso fue en secundaria, él era mi mejor amigo de primaria. Entonces pues dije, bueno, vamos, y la conozco, y que por ella fue quien empezó a trabajar para conseguir dinero. Y por ir a conocer a ella, conocí a otro pelado, que ahorita es de mis mejores amigos, y cuando se da la oportunidad de entrar a Little Caesar, pues resultó que ese hombre conocía al que iba a ser mi jefe en ese momento, ¿no? Entonces, cuando le hablan para preguntar referencias, porque justamente los había puesto como referencias de que había trabajado con ellos, ya le dicen, oye, platícame el chavo, y pues de ahí se dio la oportunidad de poder entrar a mi primer gran empleo, ¿no? Entonces, si yo no hubiera tomado la decisión de ir a conocer a esta chava, pues tal vez no hubiera entrado a ese trabajo, ¿no? Eso es como la parte chusca, bonita, ¿no? Y ahora la parte más pesada es todo lo que a mí me pasó en la parte de yo querer buscar el éxito a nivel general, de los trabajos que no eran los más bonitos del mundo, de los jefes que no eran los más preciosos del mundo. Tuvo que pasar para poderme construir a mí como persona y poder estar sentado el día de hoy contigo, ¿no? Entonces, si no hubiera vivido esa desesperación y depresión de quererme salir del trabajo donde estaba en Hogwarts, no hubiera llegado a ese estado de buscar algún otro negocio que yo pudiera hacer para poderlo capitalizar. Entonces, en ese momento, hace que son ahorita, no sé, 4 años, yo maldecía el estar ahí. Y hoy Gilberto me agradece el que me haya pasado eso, porque sin eso, pues la realidad es que tal vez seguiría ahí trabajando y estaría metidos en temas de alguna cosa para no delatar a mi personaje, pero sin todo eso malo, pues la realidad es que no, yo no hubiera vivido todo lo que tenía que vivir para tomar esa decisión de me enfoco directamente a esto
Y la realidad es que pues el negocio ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces, el eslogan "estás donde debes estar" tiene dos partes, ¿no? De la parte del cliente, de estar en el lugar idóneo para estar con tu familia, divertirte y comer rico. Y la parte ya más profunda de todo lo que te pasó en tu vida tiene un sentido que no vas a comprender en el día de hoy, pero tal vez en un año, en dos, vas a agradecer que esos problemas te dieron carácter, te hicieron tomar decisiones y te hicieron sobre todo caminar hacia adelante. Fíjate que ahorita que lo comentas, es como un ido a tu negocio y veía la frase y yo decía, es un eslogan muy padre, pero entendiendo el trasfondo de lo que significa para ti, yo siento que los que vean esto y después vayan a Urban Wings, yo siento que cuando yo vaya lo voy a sentir, ¿no? Como que ver la frase y entender el contexto de lo que hubo que pasar en tu vida para llegar hasta donde estás y va a significar algo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita lo estoy así de que no manches, he ido tantas veces y yo dije, es un eslogan muy bonito, pero entendiendo el trasfondo me gusta y espero que mucha gente que lo vea y que vaya a Urban Wings sienta lo mismo y si están pasando por un momento difícil, la frase y tu historia les hagan darse cuenta de eso, de que es momentáneo. Sí. Ahorita tienes que pasar por esto, pero te está preparando para algo mucho más grande. Dirían los memes de Spider-Man, es tu evento canónico. Me encantan esos memes. Oye, y justamente ahorita que hablamos de esto, hay muchos jóvenes que ahorita, por lo que me comentas, 18, 22 años, fue trabajar, moverte, saber qué quieres más. Hay muchos jóvenes que están en esa situación. Quiero más, pero no sé por dónde empezar. Emprendo desde ahorita con algo chiquito, me meto a trabajar, agarro experiencia. ¿Qué les podrías recomendar tú? Si ya tienen un poquito de capital, que ya emprendan o que primero, a ver, me meto a un trabajo, agarro experiencia. ¿Qué consejo les das tú a esos jóvenes que quieren más? Lo primero que habría que tocar es que nos meten la idea de que el tiempo es lo que más tenemos y a mi perspectiva es lo que menos tenemos, ¿no? Entonces, saber darle el valor al tiempo, de aprovechar cuando estás chavo para poder recorrer lo que tengas que recorrer, equivocarte y que al final del día pues sepas que puedes llegar a una casa que va a estar tu mamá, tu papá y te van a echar la mano. Porque ya cuando eres más grande, ya tienes responsabilidades de familia, ya tienes hijos, ya tienes una hipoteca que pagar, pues ya se vuelve un poquito más difícil. Entonces, al final del día, entiendo que es un podcast para jóvenes, estamos en el momento de cagarla, ¿no? Y algo que le digo mucho a mi gente es, pues, cágala, güey, sin miedo, pero evidentemente, pues, trata de limpiarte lo más rápido posible. Y en este caso lo que yo diría es, si ya tienes una idea validada, dale sin miedo. Pero si no la tienes y no tienes el mayor ingreso del mundo, porque pues evidentemente joven, pues lo que puedas sacar es por tus medios en su gran mayoría, trata de tener un negocio y trata de construir un trabajo y trata de conseguir formar un negocio a la misma par, que al final del día pues sí te la vas a pasar todo el día trabajando, pero en la persona que te conviertes y en lo que te hace ser un negocio, la realidad es que es algo que ninguna escuela, ninguna maestría, ningún diplomado te va a dar. Te digo, ya estudié los 4 diplomados, la maestría, y ahorita de primera instancia no lo volvería a hacer. O sea, la realidad es que el negocio me ha enseñado muchísimo más, pero pues también me ha asesorado con otras personas que me han ayudado. Entonces, mi recomendación a nivel general es consigue un trabajo, busca qué negocio hacer y la respuesta está en lo de los 3 círculos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué eres bueno haciendo? ¿Y qué te deja dinero? Lo que esté en medio de esas 3 cosas es lo que deberías de estar tratando de poner un negocio. Porque la gente siempre se quiebra la cabeza de puta, güey, pues ¿qué pongo, güey? Que sea el hilo negro, y la realidad es que no necesitas tener el hilo negro. O sea, ¿cuántos restaurantes de alitas no había aquí en la ciudad? Y como quiera nosotros decidimos poner uno. Simplemente con que trates de diferenciarte en algo. O sea, me llama mucho la atención un negocio que se trata de pasteles feos. O sea, la gente lo ve y dice, no mames, güey, está horrible. Y eso es la esencia de que lo ves, te cagas de risa y se lo regalas a alguien como de burla, ¿no? Ahí está un pinche pastel sorianero, pero feo, ¿no? Que era lo que decía la burrita, o no sé cómo se llama ese güey. Pero bueno, en general siempre hay como muchas oportunidades de negocio. Pero lo importante es tener las antenas bien despiertas, de ver qué puedes aprovechar tú en ese sentido y no tienes que convertir todo el negocio, sino con que le cambies una simple cosita ya el negocio se vuelve diferente.
Y eso es parte de lo interesante de esa curva del emprendedor, que siempre tienes que estar renovando y buscando qué pendejada nueva va a hacer para llamar la atención, ¿no? Oye, me encanta ahorita que empiezas a tocar esas partes más técnicas. La verdad, yo admiro mucho a este hombre porque es extremadamente muy estructurado y me habla de fórmulas, porcentajes y todo el show. Y yo digo, wow. De verdad, yo soy emprendedor y creo que hay una forma de hacer bien las cosas y hay otra forma de hacer las cosas y él hace las cosas bien. Así que por eso yo quería que fuera el segundo invitado, porque siento que las cosas como las está haciendo es la manera adecuada y muchas veces decimos, no las sabemos de todas cuando somos jóvenes y ya intento por aquí, intento por acá, ya fallé, pero si buscas a alguien con experiencia y te puede ir mentoreando, te va a salir mucho más barato en tiempo, sobre todo el hecho de aprender de otras personas que ya han fracasado, que ya han vivido lo que estás viviendo. Aquí quiero tocar una pregunta. Una vez tú me hablaste, y esta parte quiero que pongan mucha atención, de unos porcentajes maestros para tener éxito. ¿Me puedes platicar de ellos? Sí, a nivel general, cuando vas a empezar a montar un negocio, hay varias cosas que tienes que hacer. Lo primero que yo recomendaría sería buscar en YouTube una cosa que se llama modelo Canva, que es cómo armar la estructura de tu negocio en 5 minutos, 20, un día, lo que tú le quieras definir. Lo que pasa mucho es que cuando vas a abrir un negocio empiezas a tener 1001 ideas pendejas que es como medio difícil darle una estructura. Entonces ese modelo te empieza a ayudar a darle estructura a nivel general, desde la parte financiera, desde la parte de a quién le vas a vender, de la propuesta de valor, la parte administrativa, socios claves y recursos clave, ¿no? Entonces es como lo primero, que muchas veces lo que más le cuesta a la gente es tomar esa acción de, pues güey, siéntate y dedícale una hora a lo que quieres hacer, arrastra el lápiz, un día o lo que sea. Y ya después de que tienes esa estructura, pues empiezas a la parte de definición de precios. En la parte de definir el precio, pues lo que tienes que hacer primero es ver la elasticidad, ¿no? ¿Qué es la elasticidad? Ves quiénes son los principales competidores, agarras a 5 güeyes y empiezas a ver cuánto cuestan sus servicios, ¿no? Si tu servicio va a ofrecer un valor agregado diferente que los demás no hacen, tienes el derecho de poder vender un poquito más caro. Si vas a vender exactamente lo mismo, no puedes subir el precio. Entonces eso es algo como una ley que deberías de tener bien clara. Y en el momento que tú empiezas a establecer los precios, lo puedes hacer de diferentes formas. La primera es la regla de los tercios o las 3 bolsas, ¿no? La primera bolsa es para pagar nómina, la segunda bolsa es para pagar costas fijas, luz, renta y todo eso. Y la tercera bolsa, en teoría, debería ser lo que tú vas a ganar, ¿no? Entonces, desde la parte de que defines esa estructura de precios, hablamos que un costo de lo que tú vas a vender debe rondar entre un 30 a un 36%. Vamos a decir, yo vendo boneless, la pechuga, hablando solamente de lo que tiene que ver con la preparación, no con el tema de depreciación de equipo, porque ya ahí se vuelve todo un show muy diferente. Entonces, boneless, harina, la pechuga, harina, sal, condimentos, nuestra mezcla secreta, y te tiene que dar entre un 30 o máximo un 36%. Y después, cuando tú empieces a armar el estado de resultados de tu negocio, tienes que meterte ya ahora sí a todo el tema de porcentajes maestros. Una de las principales debilidades de los emprendedores es que venden lo pendejo y no llevan ningún control de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, siempre tienes que sentarte, analizar tus resultados, ver cuánto estás gastando en cada rubro, y sobre eso ya empiezan o entran en función los porcentajes maestros que a mí me enseñaron, ¿sí? Que es, la nómina no tiene que superar el 18%, el tema de la renta no debe superar el 5%, los gastos fijos con la renta no deben de superar el 10%, el costo de comida debe estar entre el 30 al 36%, y la publicidad máximo podría subirla a un 10%. Pero es mucha talacha que te va a garantizar que tu negocio realmente te deje dinero, porque puedes estar vendiendo un chingo y al final revisas tu bolsa y no tienes absolutamente un peso en la bolsa. Entonces, si tú te preocupas y te ocupas de tener la estructura antes de salir al mercado, es lo mejor que puedes hacer. Porque ya en el momento que tú sales y la cagaste y sales con un mal precio, ya cuando lo quieras subir, pues ya no lo puedes subir de chingazo. Tienes que subir de 10 pesitos, de 15 y ya de 20 estamos hablando casi de un pecado de que la gente te decía, oye,
Pero la realidad es que si tú no lo hiciste tu tarea desde antes, de tener bien costeado todo lo que vas a vender, pues no puedes esperar que tu negocio sea lo más exitoso posible. Que muchas veces, y escucho mucho podcast como tú, en mi caso de restaurantes, hasta los mejores restaurantes han quebrado en el sentido de que están teniendo demasiado flujo de gente, pero no están teniendo nada de utilidad. Entonces, yo sí recomendaría hacer la tarea exhaustivamente antes de abrir un negocio. En el caso de administración, de mercadotecnia, de logo, registro de marca, o sea, estudio de mercado si ya vas a abrir más sucursales, estudio de factibilidad, proyección de ventas. Son muchas cosas que parecieran fáciles y que, puta, pues te tienes que volver el hombre orquesta, ¿no? El que hace todo desde la parte de, hablábamos de barrer, hasta la parte del recurso humano, financiera, de qué cosa nueva vas a hacer para llamar la atención en mercadotecnia, cómo se van a presentar, el tema del servicio. Son muchas cosas que tienes que hacer, pero en resumen, lo primero que tienes que hacer es tener los números en la palma de tu mano. Si no tienes los números a nivel general y solamente viste, no sé, vamos a poner un ejemplo, vi un peluche en México, un labubu, chafubu, como se llama, está súper barato, me lo traigo, lo vendo aquí, lo vendo al doble y ya se hizo, ¿no? La realidad es que tienes que pensar mucho hacia adelante y aunque estés vendiendo en tu casa, tienes que considerar como si estuvieras rentando, porque si no, no es negocio y solamente te estás aventando, como Dilo. no decir la palabra, Dilo. puñetas mentales, güey. O sea, la realidad es que tienes que pensar siempre como si ya fueras el gran empresario que quieres ser, respetar los precios y respetar el dinero del negocio. El dinero del negocio no es dinero tuyo, cabrón. Por eso te digo, ten un trabajo que te dé tu salario y que el negocio tenga su bolsa de aire. Oye, fíjate que eso me encanta, por eso dije, este es un crack para los emprendedores, sobre todo para los que van empezando, porque al inicio es muy fácil, es muy común, y luego se hace costumbre y más adelante no lo puedes cambiar. Muchos emprendedores que entró tanto dinero, voy a sacar tanto. Y, o sea, no hago de cuánto gasté en esto, cuánto gasté en esto. Aunque entró, saqué. Eso es extremadamente común. Vamos a Biblos. Ajá, vamos a Biblos. ¿Cuánto hay en caja? 2,000. Échalo, vámonos. Y ya. O sea, ese es el proceso de administración. Y mientras el negocio siga teniendo dinero, pues ellos lo siguen agarrando. Pero al final de cuentas va a llegar un momento donde vas a decir, ay, estoy endeudado, sí, perdí, pero ¿cómo? Si estaba vendiendo bastante. Claro. ¿Qué tienen que hacer en ese momento los emprendedores que hoy en día están en esa situación? Que no tienen sus números claros y nada más toman y toman. Huir del país. Nada. Pues la realidad es que, puta, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues dejarse de mamadas, güey. O sea, lo primero es eso, güey. Realmente es comprender que no estás haciendo las cosas bien. Entender que ser patrón es una responsabilidad donde tienes a... En este caso ahorita para mí ya son 25 personas detrás de, y que dependen de que tú tomes las decisiones correctas. Entonces, lo primero que sería es realmente sentarse en ver cuál es la utilidad promedio que está dando el negocio y sobre eso construir un plan para refinanciar esas deudas. Uno de los libros que me ayudó mucho a mí en ese cambio de chip, que fue en ese inter de cuando me estaba descubriendo, que me lo recomendó Rafael Coppola, es el arte de hacer dinero, ¿no? Entonces, donde te explican la parte de que existe deuda buena, deuda mala y no tenerle miedo. O sea, hablamos de cuando teníamos el autolavado VIP, puta, me daba un pavor, güey, meterle 50 pesos a publicidad a Facebook. Ya ahorita, pues, me cago de risa de lo que le estoy metiendo. Pero la realidad es que vuelvo a lo mismo, si tú no tienes esa estructura financiera donde te respetes a ti como empresario, emprendedor, como patrón y que respetes a tu equipo de trabajo, porque al final del día mi mentalidad es, yo me podré quedar en calzones, pero yo le tengo que pagar a estos güeyes. O sea, porque ellos están metiendo su tiempo y para mí es lo más importante. Y como te decía, desde los 14 he tenido jefes buenos, he tenido jefes malos, la parte de que no te pagan horas extra ni nada por el estilo. Y yo soy como muy consciente en esa parte porque de allá vengo. Sé que es lo que te tratan con la punta del pie por ganarte 150 pesos, que en ese momento era lo que te pagaban. Entonces, esa parte humana a nivel general la tienes que tener bien presente en que no eres más por ser jefe, por tener un negocio. Al contrario, lo que yo les digo a mis gerentes es, en una posición de liderazgo tienes que estar atrás de ellos, no arriba.
empujándolos y motivándolos a ser mejores. Entonces, en este caso, tú como dueño no puedes sacrificar a la nómina, al equipo de trabajo. Entonces, tienes que tener bien mapeados tus números porque he visto muchas situaciones donde no, pues se complicó, no nos pagaron y te pagamos en una semana. Güey, pues el vato te trabajó la semana, no le puedes pagar hasta la otra semana, tiene responsabilidades, tal vez tiene familia. Tienes que tú asumir esa responsabilidad de que tienes que tener el dinero para pagarle a ellos y hasta el final te pagas a ti. O sea, eso es una ley de oro, que el dinero para ti como persona, como dueño del negocio, va después de pagar todos los gastos, nunca va primero. Entonces, ¿por qué? Porque empiezas a fracturar relación con proveedores, empiezas a fracturar relación con tus empleados y al final es una cadena donde pues ya fracturas la relación con el consumidor final porque pues tus empleados no están con la mejor cara o lo que sea y pues al final no reciben lo que deberían de recibir esa gente que pues no está dándole el valor a su equipo, porque al final del día ni tú ni yo hacemos todo el jale. Digo, sería maravilloso que nos podamos multiplicar y hacer todo, pero dependemos de gente que pone su confianza en que tú tomas las mejores decisiones para que puedas sacar a flote el negocio y que crezca, ¿no? Entonces, esa gente que está en ese problema es sacúdete, haz bien tus números, respeta a tu gente, tú eres el último y haz un plan de refinanciamiento de las cosas. O sea, a veces sí es bueno agarrar algún préstamo o algo por el estilo. La realidad, yo nunca lo he agarrado, he hecho mis proyecciones y sobre todo con la misma lana del negocio vamos creciendo. Entonces, pues es eso, respetar, estructura y pensar hacia adelante. Oye, Gilberto, me encanta todo el speech para que vean, bro, este es un crack. No sé si le estoy dando demasiadas vueltas me encanta porque lanzas así todo el juguito. O sea, yo, por ejemplo, cuando iba empezando me hubiera encantado escuchar algo así y ponerme a notar, a ver, ocupo esto, porque muchas veces no sabes, oye, ¿sabes qué? Pregúntale a un emprendedor hoy en día, oye, muéstrame tu estado de resultados. ¿Qué es eso? Yo sé cuánto está entrando de lana. Lo demás, quién sabe, ¿no? O sea, sé cuánto vendí, lo demás no importa. Así que es muy importante eso, porque por más que te esté entrando mucha lana, si no conoces tus números, eso no va a durar mucho, ¿no? Y Gilberto, aquí hay algo muy importante que también me ha tocado conocer emprendedores. Tú eres de las personas que más invierten en capacitación, en gente que los mentorea, en asesorías. ¿Qué tanto crees que ha influido en tu éxito y por qué? Demasiado, o sea, desde que abrí el primer local, el local, no sé si te acuerdas que hablaba que iba a tener 4 etapas, que se cumplieron exactamente en los tiempos que yo decía. Y cuando ya estaba en la tercera dije, puta, pues esto quiero que siga creciendo y yo solo no va a poder, o sea, yo soy mercadólogo, no soy chef, no soy nada del estilo, no soy administrador. Entonces, los números, volvamos a lo mismo, estaban controlados, estaban sanos y pues y yo tenía mi trabajo base en Maseca. Estuve, que fueron, pues bueno, hasta ahorita la realidad es que sigo sin tocar un solo peso del negocio. Entonces, la parte de invertirle es súper importante porque uno no sabe, uno no nace sabiendo todo. Entonces, hablábamos hace rato que es más barato, te sale más barato el poderle pagar a alguien que sepa y que te ayude al costo de que vas a pagar por no saber algo que necesitas realmente sobre el negocio. Entonces, he invertido en asesoría sobre redes sociales, he invertido en asesoría sobre procesos, ahorita estoy en asesoría sobre finanzas. Entonces, eso pues al final del día nos ha ayudado mucho a que realmente las preguntas que yo no sé siempre tengo con quién recurrir y no solamente si no tienes la lana a nivel general, pues siempre va a haber alguien dentro o debería haber alguien de tu círculo que puedas echarle una llamada y que te pueda ayudar. O sea, algo que me ha funcionado mucho a mí es mantener esa relación con anteriores jefes, y cualquier duda les hablo, me echan una recomendación y sobre todo esa reciprocidad al final. Cada vez que yo le marco a alguien para preguntarle, le digo, ¿hay algo en lo que yo te puedo ayudar? Y eso ayuda a mantener esa relación viva de que pues es un va y viene, ¿no? de compartir conocimiento. A nivel general, una frase que yo tengo bien estipulada es el conocimiento es poder. Entonces el poder lo tenemos como el poder de oprimir a los demás, pero la realidad es que el poder no es algo que te manche la ropa. El poder es conocimiento y entre más conocimiento tengas, más poder tienes de tomar mejores decisiones.
Me encanta y creo que ahorita tocaste algo muy importante, el hecho de que tienes una buena relación con tus jefes y les preguntas, el tener la humildad, algo que yo siempre te he reconocido, el hecho de que tú y yo platicábamos hace 8, 9 años, que hicimos un evento juntos, yo iba empezando Chocosuple, estuvas iniciando Autolavado VIP, después Chiner, después podcast y un chorro de cosas. Y ahorita platicamos y tenemos la misma plática, somos las mismas personas. Unos kilos de más, en mi caso, tú sigues igual de guapo. Ay, ya no digas que me chiveo. Pero esa parte de ser la misma persona, por más que vayas creciendo, porque hay altas y bajas, y sobre todo que muchos jóvenes hoy en día se salen de un trabajo y dicen, ya, me voy, no voy un día, ya no le contesto al jefe, no lo voy a ocupar. O sea, esa parte de mantener, amigos, de verdad, dejen las puertas abiertas. Si están en un trabajo, nada te cuesta. Me voy a salir por esto. Créeme que a un jefe de verdad le da gusto que vayas por algo mejor, que crezcas. O sea, de eso se trata. Pero sí, esa parte que tú comentas de mantener la relación con tus anteriores jefes, con tus amigos, con gente que a lo mejor, porque muchas veces, mi amigo le está yendo muy bien, ya ya no le voy a hablar, ¿no? Cuando en un futuro, pues puedes aprender mucho. En nuestro caso, yo siempre tengo muy en pie varias personas con las que platico, oye, tengo alguna duda de mercadotecnia desde hace 8 años, yo siempre te ando en esa parte y te pregunto, o sea, oye, ¿sabes qué? Esta parte yo me encanta platicar contigo y me retroalimento bastante, y es un sentimiento muy padre el hecho de que con toda humildad te acerques a tus amigos, a las personas que conoces, porque muchas veces entre más has logrado, más quieres compartir y que más gente le vaya bien. Claro. ¿Quién crees que haya sido tu mayor mentor o la persona de la que más has aprendido hasta este momento? Si nos vamos en temas de la vida, pues obviamente es mi mamá. Pues digo, a nivel general crió a 3 niños, 2 hombres, una mujer, y pues nos ha enseñado los valores de conducirnos por la línea recta, o sea, siempre hablar con la verdad, ser honesto y sobre todo lo más importante, que es parte de lo que decías ahorita, tener palabra. Entonces busco mucho esa parte de poderla cumplir, de si yo digo algo queda escrito en piedra, y eso a nivel negocios me ha ayudado porque la gente que en su gran mayoría inició desde el día 1 conmigo en el negocio sigue en estos momentos y siguen ahí porque lo que les he dicho ha pasado. Entonces eso genera cierta credibilidad y yo lo que busco siempre es como tratar de mantener esa reputación de marca personal de lo que pesa, en este caso, Gilberto Adame, ¿no? Entonces mi mamá ha sido pieza clave en el negocio, en cuestión de ayudarme, de impulsarme, de decir si se puede, pero también es parte de lo que hablamos hace rato, eso se gana. Cuando yo iba iniciando la Autolavado VIP, que me dijo, pues yo no te pagué para que lavaras carros, en este caso me pude haber dicho, oye, yo no te pagué para que estés ahí cocinando pollos, ¿no? Pero me empecé a ganar ese respeto donde se empezó a ver los resultados, vio que me desmañanaba, que estaba ahí al pie del cañón y que realmente yo supongo que su cabeza dijo, güey, este cabrón sí va en serio, ¿no? O sea, no está nada más jugándole ahí al guapo. Entonces, a nivel general muchas veces me han pasado que me dicen, es que a ti tu mamá te ha apoyado. Y es como, güey, al inicio no, güey. O sea, sí, pero no. O sea, la realidad es chulada de mujer. Pero sí hubo ciertas veces donde me decía, vas a seguir con tu negocio de lavar carros. Dame el carro y hazle como quieras. Y ya tenía todo el día agendado, ¿no? Entonces, es importante el poderse ganar esa reputación con la gente para que crea en ti, porque es algo que se tiene que trabajar día a día. Si tú no trabajas en cumplir la palabra, si dices, te lo entrego mañana, es mañana, güey. O sea, es válido, puede pasar cualquier cosa, pero si avises, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Chocos? No voy a poder, avisas con tiempo, pero mañana te lo entrego. Y eso creo que es algo que hace falta mucho el día de hoy. La gente en su gran mayoría no tiene palabra ni cumple lo que dice. Y eso te ayuda mucho deja tú si eres empresario, ¿no? Como persona, te ayuda mucho que la gente realmente diga, ese güey es un güey ley y lo que hace, pues yo le voy a invertir en lo que él haga, ¿no? Que en este caso no buscamos inversionistas, pero hay diferentes tipos de inversión no solamente monetarias, ¿no? Entonces es algo que tienes que construir mucho. Te digo, a nivel general, yo no sería nada sin todos los ejemplos buenos que he tenido de mi mamá. A nivel artístico, la realidad es que te podría tal vez dar alguna idea, pero no es como que me enfoque tanto en eso. Hay un pelado de España que tiene una marca que se llama Vicio Burgers. Ese güey sí, en alguna pinche forma lo voy a conocer,
pero se va a lograr. Entonces, Sí, y eso también es muy importante, el no tenerle miedo a tratar de establecer relaciones, ¿no? Hablábamos hace rato de que gracias a esa falta de miedo de ir y chingarle, que está motivada por el miedo del fracaso, me ayudó a conocer diferentes tipos de personas. En este caso, la agencia en el DF, he logrado hablar con Elías Ayub 2 veces por teléfono. Entonces, eso siempre es algo que te puede ayudar. Si ves a alguien que te pueda aportar en lo que tú estás haciendo, persíguelo, güey. O sea, ve, casi que acósalo, está detrás de él, pero siempre trata de llevarle algo que también a él le aporte, ¿no? Que es lo que hablamos ahorita. Me ayudas, te ayudo, y que siempre sea ese win-win. Oye, Gilberto, me encanta, yo creo que me encantó mucho que mencionaras lo de tu mamá. Yo sé que eres muy apegado a ella, veo tus publicaciones y varias veces hemos platicado, hemos tocado ese tema y creo que es muy importante eso de reconocer la parte familiar, que muchas veces no nos damos cuenta que los valores que a veces nos inculcan desde niños. Yo tengo mucha confianza en ti y es algo que tú ahorita lo reconoces, sabes que esto es por mi mamá y si yo digo esto es esto, ¿no? Sí. O sea, yo jamás pasaría por mi mente ni robar, ni hacer esto, porque es algo que me inculcaron mis papás y tu caso es lo mismo y me encanta que le reconocieras a tu mamá. Mamá de Gilberto, si ve este video, a su hijo la quiere mucho. Oye, ahorita que estabas comentando esta parte de, oye, hablé con Arturo de Elías, inicié con Autolado VIP, me gustaría un resumen super express. Porque yo me acuerdo que estabas en algo de una incubadora de negocios, en no sé dónde. Luego que estabas con otro lado de VIP. Luego estabas con Shiners, que era lo mismo, pero ahora mejor. Luego estuviste con otro negocio de alitas por el centro de Tampico. Luego pusiste Urban, pero ya estabas acá. Luego tuviste una agencia de marketing. O sea, como un pequeño speech de, a ver, a los 20 hice esto, no funcionó. A los 21 hice esto, a los 22 hice esto. O sea, pero muy, muy breve para que sepan todo el respaldo, porque a veces piensan, es que le tengo que pegar a la primera. No. Bueno, por eso quiero para que vean el proceso de que a veces se fracasa y se vuelve a fracasar y se vuelve a fracasar y se vuelve a fracasar. Sí, pues te decía, a los 14, como de los 14 a los 16, estuve con Fernando Chávez. Después, como de los 17 a los 18, estuve en Liverpool, con Prestige. Fui un pollo en Carl's Jr., fui botarga. A los 18, 19 fue cuando me jalan en la parte de poder estar trabajando en el DF. Estuve como 1 año y medio. Regreso, en ese inter empecé ahí con lo del autolavado VIP. Pasa lo que te decía, de que mi mamá me decía que pues yo no te pagué para que estés lavando carros. Empiezo a trabajar en Pepsi. Trabajé 3 meses, no me gustó para nada. Me salgo de ahí. Entro a la UNE, a mi alma mater, a trabajar, y duró 1 mes porque en Little Caesar me dicen que sí, entonces me salgo de allá, me voy para Little Caesar. Termina Little Caesar, retomo Shiners, empiezo a trabajar en Hogwarts. De Hogwarts, pues como no estaba a gusto, empezó con Shiners, empiezo con Jovers, que era una empresa de servicios no buscados, donde lo único que yo hacía era meter publicidad en Facebook. Tenía la gente, plomeros, tablarroqueros y todo, que eran de mi confianza. Los conectaba y la realidad es que se hizo una muy buena lana en pocos meses. Pero empezó a ser como, pues la gente no es tan formal en esos rubros, ¿no? Entonces, se deja eso. Me quedo solamente con Shiners. Entro a trabajar a Maseca. Y cuando estoy en Maseca, pues ya tenía también las alitas, ¿no? Entonces tenía Maseca, Shiners y las alitas. Entonces me tenía que partir en 3 y me acuerdo, lo platiqué con mi jefe ahorita antes de salir de Maseca y le digo, ¿te acuerdas que una vez me regañaste? Mi saber cómo, y ya. Pues yo tenía como 2 semanas de haber entrado a Maseca, tenía 2 jefes y en ese entonces me llega un mensaje y me dicen de que, oye, ocupo un negocio, un lavado de carro, ¿no? Entonces, yo estaba en junta, le contesto rápido, era por videollamada, el autocorrector me pone doctor, eso es de lo que me acuerdo. En ese entonces me escribe por Teams mi otro jefe y me dice, oye, Gilberto, ¿ya subiste los objetivos? Y yo, ¿cuáles? Y luego mi otro jefe, con el que estaba en reunión y con otros jefes de mercadotecnia a nivel nacional,
Me dicen, bueno, Gilberto, te tengo que exponer. Y yo, chinga, pues, ¿qué voy a exponer? Pues hoy tenías que tener los resultados del mes de tu primer mes de trabajo. Entonces me empezaron a llover putazos, o sea, el cliente me dice, yo no soy ningún doctor, pinche servicio de la chingada. Y ya, no me contesta. Mi otro jefe me dice, oye, te los pedí desde el martes pasado, ¿cómo que no los tienes? Y le digo, pues es que no los tengo, te puedo marcar. Me dice, no, ¿los tienes o no los tienes? Y yo, no los tengo. Y luego mi otro jefe, oye, ¿no lo tienes? ¿Por qué? ¿Cómo crees que yo le voy a decir a mi jefe que no traigo la presentación? Y a los 5 minutos el otro jefe me escribe y me dice, oye, perdón, ya vi, como eres nuevo, no te puse copia en el correo. Entonces ahí ya fue como, me esquivé un putazo, el otro sí me lo comí y el otro pues también, o sea, entonces en ese momento pues me tenía que partir en 3 partes, más bien eran 4 porque es un modelo ahí del trabajo. Era mi primer jefe, mi segundo jefe, Shiners y las alitas, ¿no? Entonces, eso es a nivel general como mi trayectoria en la que he recorrido. Pero me acuerdo mucho y ahorita que mencionas, la gente piensa o dice, no, pues es que ya le fue con madre y lleva 2 años en el mercado. No, güey, tengo chingos de años chingándome y tratando de hacer algo que pegue. Gracias a Dios ya se hizo y le decía mucho, ahorita me río y le digo a mi mamá, ¿ya ves? Las ideas las tuve, me faltaba el dinero. Entonces, ahorita gracias a Dios ya son más cómodas las situaciones. Pero me acuerdo mucho en una apertura de una pizzería de un amigo que me encontré a un maestro y me decía, la otra vez estaban hablando de ti y se estaban burlando. Decían que qué pendejada andabas ahora. Y yo me acerqué y les dije, cuando ese güey pegue una, se van a callar todos. Y gracias a Dios, ahorita creo que ya estamos en ese momento. No me he encontrado a ese maestro, profe Oscar. Algún día espero encontrármelo y decirle, tenía razón, gracias por creer en mí. Pero la realidad es que mucha gente cuando estás iniciando, y tú lo viste, te va a criticar a más no poder, porque es más fácil criticar cuando no haces absolutamente un carajo. Entonces, el no tener miedo a equivocarse, creo que aprendimos más cagándola, o sea, nos podemos quedar todo el día aquí hablando de todas las pendejadas que nos han pasado y cómo nos han ayudado a no volverla a cagar. Pero tenemos ese estigma y al final del día somos el 1%. Tú sabes que el 1% es el que busca ser emprendedor y luego de ese 1% a los 2 años cierran, entonces se súper reduce ese porcentaje. Entonces, si realmente un consejo yo podría dar es, tiene un amigo emprendedor que está luchando por un sueño, no chinguen, apóyenlo. O sea, es una pinche pelea diaria con uno mismo de realmente soy lo suficientemente bueno para poder hacer lo que quiero hacer, soy el indicado. Hay demasiadas dudas, tienen las presiones de las deudas en algunos casos, de las ventas, de tener feliz a tu gente, a tu equipo. Entonces, la realidad es que tienes que ser multifacético, hacer muchas cosas y uno no te imaginas el nivel de presión. Yo que tengo 25 personas atrás de mí, tú tienes 100, güey, o sea, no, ni te veo súper relajado. Entonces, es una labor titánica la que hacemos y que la gente debería a veces es muy fácil poner un mal comentario o hablar a lo pendejo y lo que estamos haciendo, la realidad es que no es cualquier cosa. O sea, y más el enfoque que tú traes y el que yo traigo, donde buscamos que la gente se sienta bien con lo que hace, que no todos lo van a hacer, o sea, no todos tienen por qué comprarnos nuestra visión, pero no es sencillo, no es sencillo lograr lo que quieres, pero sí algo que tengo yo muy marcado es, no existe el éxito ni el fracaso, existen cosas que dejaste de hacer o que sí hiciste momentáneamente, paulatinamente, y que al final se traducen en un resultado positivo o negativo. Y es simplemente una ley del Cábala, y con eso cierro en esa parte, es el único responsable de lo que pasa o no pasa en tu vida, eres tú. No hay nada más. Ay, Gilberto, esta respuesta que diste me hizo ponerme... Te estremeciste. Me estremecí mucho, de verdad, demasiado. Y cuando cuentas tú con el maestro, yo muchas veces a mis colaboradores, de hecho, les he platicado que me pasó algo similar, y muchas veces los demás, en el momento que estás emprendiendo, se burlan o te tiran hate o todo lo contrario y no saben por lo que uno está pasando. Yo sí me acuerdo que yo intento ser muy alegre, muy positivo, pero una vez sí pegaron donde dolía un comentario. Y lo que dijiste de que tienes un amigo emprendedor, ayúdalo, de verdad es algo que sí, aunque sea solamente diciéndole, ¿vas bien?
Sí, de verdad se lo ayuda cambia. mucho. Tengo la fortuna de tener grandes amigos, que tú eres uno de ellos. Gracias. Tengo varios amigos muy, muy buenos que, bro, vas muy bien, no compren si quieren, pero solo dile, aquí estoy, ¿no? Claro. Aquí está otro de ellos, aquí que me acompañó a grabar esta entrevista, al cual quiero mucho y de verdad no saben lo mucho que ayuda. Sobre todo una parte como emprendedor que tú me has de comprender es que puedes tener un día pésimo de manera personal o emocional, Sí. terminaste con tu pareja, te engañaron, lo que tú quieras. Y tú tienes que llegar al negocio sonriendo y fingiendo que es el mejor día de tu vida y no Claro. puedes tratar mal a nadie. No. Y eso mucha gente no va a entender. No, como hablábamos, tenemos una responsabilidad increíble detrás de nosotros donde si la cagas repercute en muchas vidas y no sé, te podría decir, para mí es como Spider-Man, ¿no? O sea, tenemos una gran responsabilidad detrás de nosotros que tenemos que darle la seriedad de elegir lo mejor por ti, para tu familia y para la familia del equipo. Oye, fíjate que ahorita quería tocar este tema porque hablamos mucho del ámbito empresarial, pero algo que me preguntan mucho a mí de manera personal es, ¿y tú tienes un día de locos? O sea, antes que trabajabas en Maseca y aparte estabas con lo del negocio, Sí. dormías bien poco, todo el tiempo trabajando y me encanta que te hablaba de que, hey, vamos a vernos, ocupo retroalimentarte, fui a tal viaje y aprendí algo. O sea, siempre me encanta con esa parte de pasar como que el conocimiento. Me decías, tengo 20 minutos el domingo a las 9 de la mañana, así súper mega agendado el espacio, porque yo sé que estás vuelto loco. Sí. Y lo entiendo perfectamente. Pero la parte personal, aquí va donde ese tema, donde los emprendedores, oye, ¿y qué tan tengo que sacrificar? ¿Cómo le haces para tener una pareja? Desde el ámbito profesional, ¿qué tanto puede influir una pareja en el éxito de una persona? Demasiado. Antes de meternos a la parte de las parejas que va muy relacionado, si tú vas a realmente hacer algo, tienes que preguntarte qué tan dispuesto estás a que te lleve la chingada. Entonces, en todos los aspectos, no nada más en el aspecto personal, en el aspecto de los amigos, tienes que despedirte de fiestas, cumpleaños, salidas al cine, comer, conocer gente, tener una novia, porque pues la realidad es que como seres humanos cualquiera quiere tener a alguien que esté al lado de ti, te apapache, y más uno que tiene como todas esas dudas a nivel general de cuánto vale uno mismo cuando está emprendiendo un negocio. Pero sí tienes que estar bien dispuesto a poder sacrificar mucho. Como tú lo decías, a varios amigos conocidos me dicen, güey, nunca tienes tiempo, qué hueva. Pues sí, güey, pero estoy avanzando y estoy yendo hacia donde quiero ir. Entonces, no solamente es la pareja, es a nivel general. Uno de mis primeros jefes en el DF me decía, a ver, ¿quiénes son tus 5 amigos y por qué? Y yo decía, ¿qué chingados te importa, güey? O sea, eres mi jefe, güey. Te estás metiendo en cosas que no, güey. Me decía, es que eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Y ya tiempo después, más maduro, que la realidad es que no tenía por qué preguntarme eso, pero sí lo entendí, tenía razón el güey. O sea, ahí antes de venir para acá decía, si te juntas con 5 pendejos, no esperes ser astronauta, güey. O sea, es una realidad, güey. Porque las relaciones influyen mucho. Como tú decías ahorita, a veces solo necesitamos que nos digan, güey, vas bien, no te desanimes, chíngale. Entonces, más la parte de una relación, tienes que tener a alguien que realmente entienda tus tiempos, que valora el tiempo que le puedas dar, que construya. Para mí una relación es hacer equipo, que te ayude. Como todas las relaciones, evidentemente va a haber situaciones donde se pueda quebrar o puedan haber sus conformidades y que los dos tengan esa madurez de hablarlo en el momento y que puedan buscar que no se relacione. Pero lo que yo sí diría es, o sea, nosotros como hombres, la realidad es que la mujer escoge, güey. O sea, por más guapo o dinero que tengas, si no le gustas a la mujer y ella no te da entrada, no va a suceder nada. Entonces, uno tiene que también aceptar y empezar a darse el valor que uno merece. O sea, a ver, tal vez soy guapo, no soy tan guapo, no soy agraciado, caigo bien, cuento chistes, tengo bien mapeado mi futuro, no tengo vicios, y tengo vicios. O sea, que sepas bien como el valor de hombre que eres, ¿no? O sea, la típica mujer de valor, hombre de valor. Pero la realidad es que no está nada mal aceptarse y decir, a ver, güey, yo soy un pelado bueno, que estoy trabajando por algo, que no ando por aquí, por allá, y estoy enfocado, en este caso de mí, hacia algo adelante. Pues la realidad es que necesito a alguien que pueda estar al mismo nivel en el que yo estoy. Porque si no,
hablábamos de que tenemos mucha esa volatilidad de, pues, el negocio va bien, va mal, te afecta emocionalmente. Y si aparte le sumas a una pareja que realmente no te apoya, pues más te va a llevar la chingada. Y si juntas todo eso, la realidad es que cuando tienes una ruptura amorosa, a cualquiera nos duele mucho, ¿no? No sé si yo estoy bien o estoy mal, pero la realidad es que cuando empiezo ya a ver algo que no me gusta, yo mejor prefiero abrirme. A que esté completamente enamorado, me dé depresión, me aísle y eso pues va a repercutir en el negocio. O sea, uno tiene que ser, yo digo, egoísta en el buen sentido. Egoísta con tu tiempo, egoísta con lo que tienes, en el sentido de no se lo vas a dar a quien sea que realmente no sume a tu vida. Tienes que tener cuidado en qué gente quiere cerca de ti, cómo va a aportar y todo es una inversión que tiene que dar un resultado o un retorno de inversión en ti mismo, ¿no? Entonces, si es alguien que realmente no te está haciendo ser mejor persona, no te está ayudando a ir más adelante, a ver más oportunidades, o por lo menos que ande contigo ahí en el carro, la camioneta, ayudándote a hacer las compras o lo que sea, pues la realidad es que pues para un acompañante, pues otras cosas mejor, ¿no? Me encantó tu respuesta y justo lo que comentas para los emprendedores que están en esta etapa, muchas veces te va a pasar, porque yo sé que te ha pasado, a mí me ha pasado de que quedas con tu pareja, ¿sabes qué? Vamos a ir al cine domingo a las 8 y de repente el negocio pasó algo y no puedes ir y si tu pareja te dice, no, ¿sabes qué? Ya no, que no sé qué, pero pues es parte de la chamba, o sea, y tú tienes que tomar esa decisión porque si ha tocado, oye, ¿sabes qué? Tengo este compromiso con mi pareja, pero la persona que me faltó al negocio, así que pues ese día no se abre el negocio, me voy con mi pareja. Oye, tú tienes que tener bien definidas también esa cuestión de que, oye, si estás en el negocio es full focus, negocio, y tu pareja debe de también entender esa parte. Y tiene que entender en el sentido de, por ejemplo, si ella trabaja, tú no le vas a decir, oye, me faltó un trabajador, salte del trabajo y vente conmigo. Pues te va a mandar a la chingada, güey. Pero piensan que como uno es jefe, tiene la posibilidad más fácil de, pues tronó algo. No, pues hay que lo arreglan los chavos del equipo, el gerente o quien sea. No, güey, o sea, la realidad es que si truena algo, tú tienes que estar ahí. En el nivel que estés de empresario, tal vez nosotros ahorita estamos empezando, pero a nivel general uno tiene que estar al pie del cañón del negocio, volvemos a lo mismo. Todo lo que tú hagas repercute directamente en tu equipo y creo que es algo que no es tan fácil de digerir para las parejas, ¿no? Oye, ahorita me estaba acordando, ahorita que platicamos, no sé si a ti te pase, pero luego empezamos a platicar y recordamos cosas de antes y te vienen como flashbacks, así de varias cosas, porque hemos platicado mucho de eso. Yo creo que en estos 8 años mínimo nos hemos visto 1 o 2 veces por año para retroalimentarnos, ver cómo vamos, todo el show. Y cuando pusiste tu primer negocio de las alitas, o sea, cuando pusiste Urban Wings, fue un cambio totalmente radical. Y hay algo que yo siempre promociono cuando me dicen de que, oye, el de Urban Wings, digo, sí, no manches, esta parte y la otra. Hay una parte que me encanta, que parte del gorrito de pollo y apretar el pollo, que son cosas súper novedosas. ¿Cómo se te ocurrieron esas ideas? Tanta pendejada. Ajá, esa sí, no quiero decir, pero sí. ¿Y cuál es el fuerte de Urban Wings? Ahora sí ya quiero entrar a Urban Wings. O sea, ¿cómo es que has crecido tan rápido en 2 años? Yo sé que hay un detrás pero en 2 años te has superposicionado y sobre todo has dejado algo en las personas que van a tu negocio, que no se olvidan, ya sea el pollo, el gorro, algo hay. En general, se podría decir que lo vi en la maestría, que es la parte de analizar nombres mamones y el mercadotecnia, el journey del consumidor. Tratar de identificar los puntos calientes, se les llama, que es donde la gente más puede pasar un tiempo o más nivel de recordación puede haber en lo que está viviendo contigo. Entonces, vamos a suponer que tú eres un wedding planner, ¿no? Entonces, el wedding planner, desde la parte de la cotización, el cómo hace sentir a la futura esposa, novia, como se diga, al novio, qué le vas a dar cuando ya se hace el evento, después en la parte del seguimiento. O sea, por eso hablábamos hace rato que no necesitas descubrir el hilo negro, solo tienes que identificar los puntos de calor donde la gente interactúa con tu marca y hacer algo diferente en cada uno de esos. Entonces, lo primero, el pollo, por ejemplo, pues era un desmadre cuando íbamos iniciando, la gente pues casi que te tenía que aventar el vaso y así. Y la realidad es que, lo vi en Facebook, dije, está con madre, vendo pollos, queda, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no necesitas quebrarte la cabeza para poder jalar algo, tropicalizarlo y aplicarlo en ti. Y decían los artistas que
Hacer arte es el arte de copiar, güey. Entonces es exactamente lo mismo. Hacer mercadotecnia es agarrar algo que funciona en un lado, convertirlo en tu esencia de marca y ponerlo. Entonces, en ese caso volvimos a algo chistoso y justamente cuando estábamos ahí, me imaginaba sucursales más grandes y decía, puta, güey, va a ser un desmadre cuando haya 21 mesas o algo así con tantos pollos. Pero pues ya lo hicimos y sigue funcionando. Entonces, en determinado momento pensé mejor cambiar el pollo y poner un botón, pero pues no es lo mismo. Es agarrar el pollo, cagarte de risa, tomarte una foto, hablar al mesero y ya, ¿no? O sea, lo que buscamos a nivel general es que la gente busque, viva una experiencia de la A a la Z. Me falta un tema ahí en el baño que quiero poner algo de un pollo nada más, pero en general buscamos pues que sean puntos instagramiables, que puedan ver la parte de los pollos, la parte de conocer las salsas cuando va llegando, eso es algo que también viene la maestría, el sampleo, cosas que se le llaman sesgos cognitivos, pero el que la gente pueda probar el producto pues ayuda a disminuir los miedos. Tú como dueño de negocio siempre tienes que tener este pensamiento de cómo yo disminuyo el miedo de la persona que está enfrente de mí para que tome una decisión de compra conmigo. Entonces, en este caso ya los tengo sentados y lo que busco es disminuir el miedo de que salgan de la típica Buffalo o barbecue y que prueben una paleta de sabores diferente y que digan, no mames, nada más voy a venir aquí porque aquí es donde venden esto. Y realmente pueden que en otros lados los vendan, pero en ningún lado te dan una degustación de salsas. Entonces, esa parte, la máscara del pollo, mi mamá la compró y dije, está con madre y ya se quedó, ¿no? Ahorita la cabina de fotos y mucho de lo que hemos hecho en general, lo que he hecho es pues basado en libros, volvemos a lo mismo. Veo casos que funcionan, los visto un poquito y los adapto, ¿no? Entonces, un libro que a mí me ha funcionado mucho es Marketing para Restaurantes. Creo que es un güey de Argentina, es una pasta naranja. Entonces, el mantenerse letrado y estar buscando información, volvemos a lo mismo, la información es poder, el poder te ayuda a tomar mejores decisiones y a diferenciarte de los demás. Oye, creo que algo muy importante aquí que me encanta, que eres congruente con lo que dices. Dices, a ver, tal libro me sirvió, esto es lo que hago con las salsas. O sea, alguien más que esté por empezar un negocio, tú les estás diciendo, a ver, esto es lo que hago, utilícenlo. Y me encanta esta parte. Tú sabes que yo soy totalmente a favor de compartir todo lo que uno sabe. A final de cuentas, estás seguro de tu esencia, de lo que tú sabes hacer. Claro. Y eso me gusta mucho. Y creo que lo hemos platicado, es un negocio que tiene mucho potencial, que vas por muchísimo, y algo que me encanta y que tú lo mencionaste, tú y hemos platicado varias veces y tú me dices, va a pasar esto, voy a vender esto y esto. Sí, nos tardamos. Y todo lo cumples, todo lo cumples, y yo así de, wow, y me dices que el estudio de mercado me dice que tanto por tantos porcentajes, si meto esto, saco esto, y todo me lo has cumplido y me lo has demostrado y palpable. Sí. Y eso a mí me encanta, eso es lo importante, gracias tener tus números y tus proyecciones, porque sabes hacia dónde vas. Sí. Eso me encanta y me gustaría ver alguien que tiene sus números así como los tiene Gilberto, que tiene sus proyecciones, hacia dónde ves Urban Wings en 5 años, porque quiero que este podcast repostearlo en 5 años. Pues bueno, ahorita tengo nada más armado el plan a 3 años, pero la realidad es que en 3 años, por lo menos, vienen 18 sucursales, por lo menos. Entonces yo creo que a 5 años ya deberíamos de tener presencia, por lo menos en medio país. Entonces, digo, 18 es el número conservador. La realidad es que la proyección da más. Entonces, vienen cosas interesantes, vamos a hacer cosas en YouTube. Viene una parte de reestructura de marca en cuestión de volverlo el lugar ideal para pasar con la familia en padres primerizos. Vienen muchos temas de merch. Ahorita para el Día del Niño ya vamos a sacar nuestra primer mochila. Vamos a tener garras de peluches en las marcas. Entonces vamos a terminar de reventarla en el tema de merch, que es parte de lo que nos ha ayudado mucho. Que la gente, independientemente que sea su primera visita, se llevan un vaso, un gorro, una gorra, una playera, y hay clientes que incluso tienen la colección de todo lo que hemos sacado y la realidad es que no sabes qué bonito se siente cuando te dicen, oye, ¿esa cuándo lo vas a vender? Porque no la tengo. Entonces, hemos construido algo valioso, importante y que la gente está tomando como parte de ellos, ¿no? Ahorita estamos por armar un comercial en cuestión para anunciar el área de niños y se hizo una encuesta para tratar de una convocatoria de tener una familia y me gustó mucho que
un cliente que tiene con su familia desde que abrimos, dice que realmente Urban Wings es el nidito especial para ellos, donde casi que nos visitan una vez a la semana y se la pasan bien porque el papá está tranquilo, se toma una cerveza, la mamá no se tiene que estresar por el niño está jugando o viendo una película. Entonces eso llena mucho y la realidad es que somos una marca maderense, tapiqueña, como le quieran decir, pero queda escrito en piedra que vamos a llegar muy lejos. Estoy seguro que sí será. Por ahí, espero que varios de mis compañeros del Mastermind vean este video y les interese llevar Urban Wings a su ciudad. Créanme, este hombre es todo un personaje con total confianza, yo te lo he dicho, Gracias. confío mucho en ti y quiero transmitir esa confianza a todas las personas que lo vean, que de verdad vayan, los que son de aquí, que no han ido a Urban Wings, vayan, lo conozcan aquí en los comentarios y pueden ponernos su experiencia. Créanme que va a ser algo muy padre el poder también ver esos puntos de vista de los clientes. Más que nada, yo creo que el éxito transmite mucho va muy ligado a tu esencia como persona. Creo que tenemos muchos valores en común. Somos también muy tercos y persistentes, sí. Eso desde hace años que he visto esa parte de que, coincidimos con los valores, coincidimos con cómo queremos tratar a los colaboradores, coincidimos con hacia dónde vamos, que queremos más y sobre todo que estamos dispuestos a hacer lo necesario todos los días, que es algo muy, muy importante. Y me gustaría saber, ya estamos llegando al cierre de este episodio, va a haber otra entrevista, ahorita lo quiero aprovechar ahorita porque ya en 3 años no me va a hablar probablemente, pero tengo que aprovecharlo ahorita, así que créanme, este hombre tiene mucho que compartir. Pero más adelante espero tener la oportunidad de tener otra en unos 2 años, que yo sé que ya vas a ser toda una celebridad. Gracias. Y me gustaría saber hasta este momento, Gilberto Adame, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido en tu vida? Pues no te podría decir que una a nivel general, pero así de primera instancia poder renunciar a mi trabajo. La realidad es que era un muy buen trabajo, era muy bien pagado, era muy buen ambiente laboral, excelentes personas las que conocí y se lo dije a la DRH cuando renuncié, llorando, le dije gracias por creer en mí, cambiaste mi vida. Es una parte que muchas veces no sabemos cómo tenemos tú, yo, quien sea, la posibilidad de ayudar a alguien más a construir hacia adelante y lo he tenido bien claro que a nivel general estamos a una persona que crea en nosotros para poder reventarla. Entonces, para mí la mayor satisfacción ahorita fue poder renunciar, el poder ya por fin descansar un poquito, porque sí fueron años pesados de levantarse a las 8 o 7 y media, salir del trabajo a las 6, terminar a las 2, 3 de la mañana y al otro día igual durante casi 2 años y medio, o desde antes, en todo el tema de construcción. Pero ahorita el momento así pináculo, yo creo que sería el momento en que pude decir, ya el negocio está dando lo que tiene que dar, ya tengo un ahorro de aire para poder sobrevivir de aquí a que tengo mis proyecciones de movimientos que voy a hacer, y poder decir, ¿sabes qué? Ya me voy a enfocar al 100% del negocio y tener, ahora sí, las riendas de mí en la mano. Siempre busqué que alguien creyera en mí y que invirtiera en mis ideas y ahorita ya no necesito que nadie lo haga más que yo mismo. Entonces eso es lo más importante para mí. Me encanta, Gilberto, de verdad, ahorita que lo comentabas, se pone la piel chinita. Ahorita estoy empezando con algo que quiero empezar a practicar, mentorear emprendedores de manera gratuita, 1 o 2 horas a la semana, un emprendedor diferente, escuchar sus. Y hace poco tuve la plática con unos, justamente de un negocio de boneless, así que no soy el indicado para esa parte, pero ya escucharon a quién sí, pero él es más difícil, él se cotiza más, ¿eh? y cuando terminamos esta parte, me han preguntado de que, oye, ¿tú cobras por asesorar o eso? Lo hago por amor al arte. Obviamente el tiempo es difícil ajustar, claro. Pero cuando terminamos la conversación, con lo que termino es, ¿sabes qué pueden hacer por mí? Cuando la rompan, porque si hacen las cosas bien lo van a hacer, haz lo mismo por alguien más. Claro. O sea, yo te transmito a ti lo que yo sé porque quiero ayudarte, quiero que la rompas, pero tú no tienes que pagarme nada a mí. Simplemente en el momento que llegues a ese punto... Pasa la bola. Pasa la bola. Y creo que tú vas a ser una persona que va a pasar muchas bolas y vas a cambiar la vida de muchas personas. Eso no suena bien. ¡Ay, Dios mío! Ya le rompí. ¡Esa parte! No la editamos, se queda. Pero
Voy a ayudar a mucha gente. Va a ayudar a mucha nos gente. quedamos ahí, güey. Dejémoslo en esa parte. Va a ayudar a mucha gente. Ok, va a ayudar a mucha gente, que creo que es una parte importante. Chicos, es importante compartir. Lo he escuchado mucho en podcast. Soy un devorador de podcast. Yo sé que también de libros de aprendizaje. Y creo que eso es algo que justamente yo lo estaba escuchando en un podcast de Alejandro Cardona. Una parte de lo que tú generes o de tu tiempo, de lo que quieras, pero siempre mensualmente fíjate en cómo estás haciendo la vida de alguien mejor, o cómo estás ayudando, o si estás donando, pero siempre ten eso en cuenta, cómo estás tú retribuyendo al mundo. Sí. Y creo que tú eres una persona que va a retribuir mucho. Me encanta conectar contigo y tengo pues 2 preguntas para terminar este episodio, que la verdad me encantó, me fascinó, fue toda una aventura, y sobre todo el hecho, porque sé que como tú lo comentaste, mucha gente a lo mejor te ve serio, es amargado, es mamón, así, pero hay un corazonzote dentro de este bombón, y creo que tienes mucho que compartir. Creo que serás una persona que te lo dije ahorita llegando, te lo he dicho varias veces, que ahorita ya, pero en un futuro vas a ser alguien que va a cambiar la vida para mucha gente, que vas a llegar muy, muy lejos. Y estoy seguro de eso, y de verdad es un placer conectar contigo, y me gustaría conocer cuál es el mayor sueño en tu vida. Pues el mayor sueño a nivel general era poder tener libertad de hacer y deshacer cuando yo quisiera. En este caso ya se empieza a poder construir, y parte de ese sueño es una parte poder sacar a mi mamá de trabajar, que ya estamos muy cerca de poder lograrlo, yo pienso, y llevarla de viaje a algunos lugares donde ella quiere, y seguir abriendo sucursales, siempre buscando tener una esencia laboral donde esté bien escrito que nadie es más grande que nadie, que son un equipo, que hay cosas donde aprender, romper con el paradigma de los restaurantes donde el ambiente no es el más sano del mundo. Y la realidad es que no quiero que todo lo que yo viví se replique en mis negocios. Entonces estoy también metiéndome muy duro en la parte de hacer un muy buen lugar para trabajar. Entonces creo que para mí eso es como mi sueño más grande, el poder saber que abrí varias sucursales, cumplir los sueños de mi mamá, los míos, y ayudar a mi equipo a ser mejor, superarse. Y la realidad es que ahorita con escasas 2 sucursales sí podría yo decirte varias historias donde se ha ayudado a personas a ser su mejor versión. Me encanta, Gilberto. De verdad, esta parte quiero que para los emprendedores recuerden, no solo se trata de, y creo que tú y yo compartimos eso todo para acá, también para todos. Creo que es algo que nos identifica mucho, y me gustaría que muchos se vieran reflejados en esa parte de, ok, voy a poner un negocio, pero también pensar en todas las personas que forman parte, y creo que tú lo haces excelente, lo hemos platicado muchas veces. Me encanta cómo coincidimos con muchos valores, y creo que eso te ha ayudado también a llegar tan lejos. Yes. Gilberto, ¿quieres tener hijos? Sí. ¿Familia, todo? 2 o 1, nada más. Ok. Digamos, Gilberto, que pasan los años, tienes hijos, pero no vas a poder verlos crecer. Okay. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos? ¿De texto? Perdona, romperla. Para romper el hielo. Sí, no los puedes ver crecer, los llegas a ver hasta muy chicos, pero quieres dejarles un mensaje que ellos vean cuando ya estén en una etapa más madura, 18, 19 años. ¿Qué te gustaría que yo dejarles de mensaje? A nivel esencial sería: cree en ti, lucha por tus sueños y ayuda a los demás a ser mejor. Creo que con eso se define todo. Me encanta, Gilberto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que esto va a llegar a muchos corazones, Gilberto. De verdad, ¿cómo te sentiste? Bien, tranquilo. Excelente. Se siente bien regresar a estos trotes. Me encanta. Gilberto, un placer de nuevo. Muchas gracias. Te admiro, te aprecio, de verdad. Tantos años recorridos juntos, y sé que vamos por muchos más. Amigos que ven este podcast de Desde Cero, los invito a compartirlo. Si sienten que este podcast le podría ayudar a algún emprendedor o a alguna persona, favor de enviárselo. Recuerden, como dice mi mentor Jorge, compartir es bueno, así que los invito a compartirlo, y espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo. Así que nos vemos en el próximo episodio de Desde Cero Podcast.